Vamos a arrancar hablando de la Biblia. Exacto. ¿Sí? Algunas cuestiones que crean un poco de intriga y que realmente creo que en la Biblia no está explicado o no da muchos indicios de qué es lo que pasó, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde salieron las mujeres de los hijos de Adán y Eva? Es una muy buena pregunta. Porque si Adán y Eva fueron las primeras personas y tuvieron hijos, que fueron Abel, Caín y Set, que Caín, como estuvimos viendo, mató a su hermano porque se puso celoso, ¿no? Le hicieron una ofrenda a Dios, Dios le gustó más la ofrenda de Abel y Caín se encabronó y lo mató. Sí. Pero claro, luego se supone, ¿no? Tuvieron familia, se supone que todo comenzó con ellos. Pero Exacto. la duda, creo que es la duda que tiene muchísima gente, es ¿de dónde salieron las mujeres De los de hijos. los hijos de Adán y Eva? Porque claro, a ver, tú puedes pensar, bueno, la única mujer es la madre y es la única con... Pero es Claro. que sigue sin cuadrar mucho. Claro, Y también las edades. Sobre todo las edades, no cuadra. sí, pero bueno, fuera de las edades, que eso sería un poco lo de menos. Porque supongamos, no sé, es verdad que antiguamente creo que los años se contaban diferente, ¿sí? Se supone que la gente llegaba a vivir cientos de años. Wow. Pero hay una explicación que dice que realmente no es que vivieran cientos de años, sino que, como estuvimos viendo en el podcast anterior, el tema del calendario, el calendario Sí. gregoriano y el calendario hebreo, se supone que hubo una etapa en la historia en la que el calendario se basaba en el calendario lunar, ¿sí? Y los años o los días se contaban diferentes. Por ejemplo, incluso creo que en las culturas maya, en los indios, los mayas, los aztecas, lo que sea, también tenían como un calendario lunar. Claro, eran fases, por las fases lunares. Lunares, sí. Y si mal no recuerdo, me pareció haber escuchado alguna vez que antiguamente, por ejemplo, no sé, por decir algo, igual estoy hablando boludez, tendríamos que mirarlo bien, pero como que un año, que nosotros contamos hoy en día un año, 12 meses, antiguamente era, no sé, como si fuera un mes. ¿Qué? Claro, entonces tiene un poco de sentido que la gente se supone que tenía cientos de años si contaban los años Sí. en menor tiempo, ¿no? Bueno, eso Sí, lo eso tenemos sí. que mirar mejor. Pero bueno, la cuestión es, ¿de dónde salieron las mujeres? De los hijos de Adán y Eva. Vamos a preguntarle al chat GPT. La cuestión de dónde encontraron esposa los hijos de Adán y Eva es una pregunta que ha suscitado muchas discusiones y teorías. Según la narrativa bíblica en el libro del Génesis, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. La Biblia menciona a 3 de sus hijos, Caín, Abel y Set, pero también señala que tuvieron otros hijos e hijas. Eso no lo sabía. Creo que tampoco yo, Qué raro. no me suena. No, a mí no me suena. Bueno, no lo habremos leído nunca. Esto está en el Génesis 5:4. Una interpretación común es que Caín se casó con una de sus hermanas y U otras otras. parientes cercanas. Claro, pero ¿de dónde salieron esos parientes cercanos? Claro, esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Sí. Ya que en los relatos originales no se especifica que la humanidad se expandiera de otra manera. En los primeros tiempos de la humanidad, según estas tradiciones, los matrimonios entre parientes cercanos eran necesarios y no estaban prohibidos hasta mucho más tarde. Es verdad que, por ejemplo, a día de hoy hay
culturas o en algunos países o lo que sea que la gente se casa entre parientes. Sí, eso es cierto. Sí. Incluso, por ejemplo, acá en España se puede ver, creo que en la comunidad gitana, creo que aún se ve algún matrimonio Ah, sí, no entre sabía. primos medio cercanos o algo así. Sí. Pero bueno, pero no nos da la respuesta de dónde salieron. Exacto. A mí no me sonaba eso que habían tenido otros Más hijos. hijos. Sí. No lo sé. Tendríamos que buscarlo y ver dónde dice que tuvieron más hijos. ¿Qué más? A ver. Bueno, y lo de parientes más cercanos, claro, es esa la duda, ¿no? Si se supone que ellos fueron los primeros, Adán y Eva, y sus hijos después tuvieron mujeres. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que existían ya otros humanos en la Tierra. Sí. Salvo que... No, es que no tiene Es sentido. que ya, eso es lo que estaba pensando, no tiene nada de sentido. No tiene sentido, porque sea como sea, de Adán y Eva tuvieron que salir sus hijos, pero de ahí derivar más descendencia. Sí, claro, más hijas, porque las esposas de sus hijos deberían ser las hermanas. O las hijas de los hijos. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro, a ver, suponiendo que realmente la gente vivía cientos de años, igual Ahí tendría un poco, sí. Claro, igual se podría haber creado algunas generaciones, por ejemplo, si, no sé, Abel, bueno, no, Abel murió, Caín y Set, claro, pero es que ellos tuvieron que tener relaciones con su madre. Sí. O, no, bueno, porque si dice que Tuvieron que hijas. tuvieron más hijas, bueno, o bien tuvieron relaciones con su madre o con su hermana. Sí. Y de ahí nacieron más hijos. Yo creo que es eso, porque es que si no... Si no, es un misterio sin resolver. Sí. No tiene sentido. A ver, y también, ahora también los novios o las novias que tengamos serían también o primos o hermanos o lo que sea, porque si se supone que todo el mundo salió de Adán y Eva o de sus hijos y cosas de esas. Claro. Sí, pero... Sí, en cierta forma somos todos parientes. Sí, pero obviamente no tan cercanos. Ya. No, claro. Obviamente no. O igual, primero Dios creó a Adán y Eva y después fue creando a más personas. Bueno, pasa que eso no está escrito en ningún lado. Ni registrado, claro, nada. Sería un poco, bueno, filosofar. Sí, Filosofar es como... pensar. sí, sí. pensar, inventarnos teorías de que pudo haber sido así. Bueno, este es un buen misterio, Sí. pero misterio sin resolver. Bueno, Malena tiene una duda también bastante interesante. Sí. De hecho, creo en la Biblia podemos encontrar cientos y cientos de dudas que no se explican del todo bien Sí. o difícil de creer, ¿no? Malena quería saber cuando fue el diluvio universal. Bueno, contá vos lo que querés saber. Bueno, exacto. Cuando fue el diluvio universal, mi pregunta, o sea, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que metiera en una barca a una pareja de cada animal. De cada especie. Exacto. Pero ahora mi pregunta es, a ver si pudo meter a un montón de animales en esa barca, pero hoy en día existen muchísimas especies de muchísimos animales que no creo que estuvieran justamente en el mismo lugar donde estaba Noé. No, me refiero, porque hay muchos animales que, pues mira, hay muchos animales que pueden estar en Sudamérica o... África. Exacto.
O aquí en Europa hay animales más... Sí, Asia. Sí, por todo eso es lado. lo que me refiero. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo...? ¿Cómo hicieron para llegar todos los animales? Sí, claro. Claro. Y para reunir a todos, porque... no sé. Es una pregunta Sí, que no, se... es también bastante... O, por ejemplo, los animales que existían, porque desde luego supongo que existían ya animales no sé, en zonas de América. Claro, ¿cómo cruzaron al mar? Claro. Venían en barquito. ¿Y cómo les llegó el mensaje que tenían que venir a la casa de Noé? Ya. Vamos a Es que preguntarle vamos a al preguntarle al A chat. ver qué nos dice. Igual, A ver. de todo modo, sí. Si se supone que Dios puede hacer todo, Sí. podría haber llamado a todas las especies. Por telepatía o algo así. Sí, Sí, desde luego. Claro, pero ¿y cómo cruzaron los mares? esa es otra pregunta. ¿Algún animal que no nade o no sé qué? Aunque, bueno, no tengo ni idea de esto, ¿vale? Yo estudiosa no soy, pero si no me equivoco, esto no sé si es más bien científico o también se habla en la Biblia, no tengo ni idea. En verdad, creo que todos los continentes, o sea, todo lo que... Antes era un solo continente. Pangea. Eso. Sí, pero... Los animales que vivían... No. Lo que hay que ver es si en esa época, en la época de Noé, los continentes ya estaban separados o no. Claro. Según lo que dice la ciencia de Pangea, eso fue hace millones de años, muchos millones de años. Y se supone que la historia de Noé, igual estamos hablando de, no sé, 6.000 años, 7.000, 8.000 años atrás, más o menos. Y claro, supuestamente el que todos los continentes estaban unidos y creaban un solo continente, se supone que es de millones, Ok. con lo que tampoco nos cuadraría Ya. esa explicación. Solo que los números me refiero a los años que habla la ciencia o los años aparentemente de la Biblia, estén mal calculados por los científicos o lo que sea, y quizás realmente todo eso sucedió en mucho menos tiempo, porque la gente en algunas religiones cree que realmente el ser humano no tiene tantos ¿Años? millones de años o miles y miles y miles de años. Se cree que igual estamos hablando de 6.000 años, 8.000, no lo sé, por ahí, o 10.000. No Claro, sé. es complicado. A ver, vamos a preguntarle. En la barca de Noé, cuando Dios le dice que meta una pareja de cada especie, ¿cómo vinieron Los animales. animales de todas partes? De Argentina, por ejemplo. Ahí a África, ¿dónde estaban? A ver, la historia de la barca de Noé que aparece en el libro del Génesis en la Biblia relata que Dios instruyó a Noé para que construyera un arca. Ah, no, la barca no. Un arca era. Bueno, es un barco, Bueno, es un Sí, barco. más o menos. Es lo mismo, ¿no? El arca Yo siempre he dicho barca. y llevara consigo una pareja de cada especie animal para preservar la vida durante un gran diluvio. Esta narrativa ha sido objeto de diversas interpretaciones y discusiones, especialmente en lo que se refiere a cómo Noé pudo reunir todas las especies de animales. De ahí viene la duda de Malena. Algunas de las explicaciones y teorías incluyen interpretaciones religiosas. Algunos creyentes interpretan esta historia como un milagro con la intervención divina permitiendo que los animales de todas partes llegaran hasta el arca. Es el barca. Hasta la barca. Claro, solo que Dios haya a los animales que estaban en otras partes del mundo les haya puesto, no sé, alas o los haya teletransportado, no sé. Porque si no, ¿cómo hizo? Interpretaciones simbólicas. Otros consideran la historia de Noé como un relato Alegórico. o simbólico. ¿Qué sería alegórico?
algo alegórico, Lázaro te explica. Yo sé. Una alegoría. Espera, yo te lo voy a explicar mal. Así que vamos a preguntarle también al chat. ¿Qué es una alegoría? Madre mía, queremos resolver los misterios del mundo y no somos capaces de entender una palabra. Bueno, pero Sí. Aprendemos. claro, sí. La cuestión acá es aprender. Una alegoría es una figura literaria o un recurso narrativo en el que los personajes, eventos o elementos de una historia representan conceptos o ideas abstractas. Claro, vendría a ser una alegoría, es como que si fuera que la historia de Noé realmente no existió, pero era como para poner, Una enseñanza. sí, como algo simbólico, Vale. Ahora entiendo. permitiendo comunicar mensajes simbólicos más profundos. Eso es una alegoría. Vale. Bueno, continuamos. ¿Dónde estaba? Ahí. Lo simbólico. Un relato alegórico o simbólico, en lugar de uno histórico, que comunica enseñanzas religiosas y morales más detalladas, literales, sobre la logística de reunir animales. Perspectivas literarias. Algunos estudiosos consideran el relato como una representación literaria que no debe tomarse literalmente, sino que se centra en los mensajes espirituales y culturales que transmite. Claro, ¿ves? La historia de Noé se encuentra en el contexto de bla, 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 bla. Incluso, claro, hay quien cree que realmente el diluvio nunca sucedió. Y Que también podría ser. Puede ser. Y que simplemente fue eso, como una historia creada para explicar algo espiritual. Puede ser. No sé, todo puede ser. Sí. Esto es cuestión de leer la historia con A ver. puntos de vista diferentes. Por ejemplo, ahora podemos intentar leer la historia de Noé pensando en que tal vez podría ser un mensaje. Puramente espiritual. Sí. Claro, pero sí, es mucho más complicado porque ahí tenés que leer toda la historia pensando puramente en algo espiritual. Sí. Ya es complicado. Que ahí yo también me pregunto, ¿y por qué hacer tanto lío para explicar algo, no? ¿Por qué, Sí. por qué se inventarían la historia de Noé y del diluvio para querer explicar que, no sé, que Dios nos quería decir tal cosa? Que yo qué sé, no sé. Una fábula. No, claro, es que es complicado. ¿Para qué se inventan una historia de un diluvio, una inundación de todo el planeta y que Dios estaba enfadado con todos los seres humanos porque se estaban volviendo cada vez más malos y dijo, los mato a todos? Pero dijo, a Noé no, porque es bueno. A Noé y su familia los perdono. ¿Cuál es la enseñanza espiritual ahí, no? Que seguramente la habrá gente que habrá sacado deducciones de cuál es la enseñanza ahí, ¿no? Algún día podríamos también investigar o hablar de... Bueno, de hecho, yo mi pregunta creo que va un poco enfocada por ahí, ¿sí? Que por qué en el Antiguo Testamento Dios era como un Dios castigador y en el Nuevo Testamento es puro amor. Buena pregunta. Claro, a mí eso me lleva un poco a pensar ¿por qué cambiaba o cambia Dios así de parecer? Antiguamente era todo leyes, ¿sí? Los mandamientos, que tenías que obedecerlos porque Dios los dijo. Algún pueblo que Dios no le gustaba, los mataba a todos, defendía a otros pueblos. O sea, y de repente en el Nuevo Testamento, no, ama a toda su creación por igual. Es un poco contradictorio, ¿no? A ver, vamos a preguntarle al qué opina. Nos dice, la percepción de que el Dios del Antiguo Testamento es castigador, mientras que el del Nuevo Testamento es más
centrado en el amor, es un tema que ha sido discutido a lo largo del tiempo, en gran parte debido a las diferentes representaciones y contextos En estos en estos textos. Dios en el Antiguo Testamento, la narrativa del Antiguo Testamento está llena de relatos de justicia divina, leyes y a menudo castigos. Esto en parte refleja el contexto histórico y cultural de los tiempos en los que estos textos fueron escritos. En estos textos, Dios es presentado como un ser justo que a veces se ve obligado a castigar la desobediencia o el pecado para mantener el orden y la justicia. Ok. Bueno, hasta ahí podría ser, ¿no? Un Dios que lo creó todo y pone sus leyes y dice, no te pases de acá porque cagaste. Porque cagaste. Cagas. Tiene sentido. Bien, hasta ahí, vale. Pero la cuestión es por qué después cambia de parecer, ¿no? A ver qué nos sigue diciendo esto. Dios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, especialmente en el contexto de los evangelios y las cartas de los apóstoles, enfatiza en el aspecto de amor. Enfatiza. Como que pone más atención en algo. Pone más atención en algo. Por eso dice, enfatiza en el aspecto del amor. ¿Sí? Se centra en el aspecto del amor. Misericordia y redención. ¿Qué es redención? Redimirse es como vos hiciste algo malo, el pecado mismo, por ejemplo. Se supone que todos llevamos el pecado dentro y redimirse del pecado según lo que... Arrepentirse. Claro, y cambiar de mente. De hecho, arrepentirse es cambio de mente, significa. Understand. Ok. Cambiar de mente. Bueno, ¿dónde me quedé? Y redención. Jesús es visto como la encarnación del amor de Dios, trayendo un mensaje de amor incondicional, perdón, y esperanza. Dios como una misma entidad. La mayoría de las tradiciones cristianas enseñan que ambos testamentos hablan del mismo Dios, pero en diferentes contextos y con diferentes focos. La revelación de Dios a la humanidad está vista como progresiva, con el Nuevo Testamento expandiendo y profundizando el entendimiento del carácter divino, especialmente a través de la vida y enseñanzas de Jesús. Interpretaciones teológicas. Estas son las interpretaciones teológicas de los estudiosos. Vale. Algunas interpretaciones teológicas sugieren que no hay una contradicción fundamental entre estos aspectos, sino que ambos reflejan diferentes aspectos de la misma divinidad, que es justa y amorosa a la vez. La narrativa global aborda tanto la seriedad del pecado como la Profundidad del amor y perdón de Dios. diferente. Bueno, no sé, a mí me crea intriga. A ver, yo lo que puedo interpretar de todo esto sería de, bueno, en el principio pone las leyes y todas esas cosas, ¿no? Como... Para que haya un orden. Sí, exacto. Y ya después, si quieres entrar en enseñarnos lo que es el amor. No sé, pon orden y después eso. Como bien ha dicho ahí, que era como... no sé por dónde era. Que tipo, que enseñaba al mismo tiempo ser justo, Sí. que es La justo, justicia. y al mismo tiempo el amor. Sí. Y es cierto que la Biblia habla mucho sobre... Claro, Justo. pero hay cosas que a mí personalmente me generan contradicción, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaban los mandamientos, ¿sí? Uno de ellos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, Sí. ¿sí? Ese es uno de los mandamientos. Pero, por ejemplo, Jesús, que se supone que es Dios mismo, dijo, habéis oído que améis a vuestros prójimos como a ti mismo.
pero yo os digo, amaros unos a los otros como yo os he amado. Claro, como quién, como Jesús, como Dios. O como los dos. Yo lo que entiendo, por ejemplo, de ahí es como que Dios, Jesús, lo que sea, te dice, mira, deja de amar a tu prójimo como a ti mismo porque Lo estás haciendo mal. estás haciendo mal. Te amas fatal, por ende amas a los demás fatal, ¿no? Puede ser. Claro, y dice, amalos mejor como yo os he amado, que se supone que es un amor mejor, ¿no? Más puro y todo eso. Bueno, bien, tiene sentido. Pero la cuestión es, ¿por qué Dios va cambiando de parecer? Como los padres algunas veces castigan a los hijos Sí. y otras les quieren un montón. No, sí, bueno, los padres por lo general siempre, todos los padres quieren un montón a sus hijos. El que se te imponga un castigo no quiere decir que no te quieran. Sí, Es para corregirte algo, para que aprendas algo. pero Le es como eso. cagaste. Sí, bueno, pero por ejemplo, el hecho de que y acá ya entramos más fuerte y ya vamos a terminar con este punto y pasamos a otro. Se supone que Dios lo sabe absolutamente todo. Desde antes de crear todo hasta después de cuando se acabe todo. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, si ese Dios que lo sabe absolutamente todo, porque por lógica ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, por lógica ya lo sabía. Mm. Vale, no pasó nada. Continuó la humanidad. Cuando llegamos a Noé, Dios dice, los voy a matar a todos, porque estoy harto de estos. Después se arrepiente. Y dice, no, bueno, pero lo voy a dejar a Noé y que comience de nuevo. No, ¿qué pasa? ¿No sabía que la humanidad otra vez iba a volver a ser mala de nuevo? Es cierto. Claro, no tiene sentido. Yo creo que si es el mismo Dios o ese Dios que nos dicen es un Dios que lo sabe absolutamente todo, le quita poder el que después nos enseñen estas contradicciones. No lo sé. Sí. Misteriosito será. ¿Tú qué opinas, Lázaro? Preguntarle a Dios. ¿Qué opinas de todo esto? Que, como decía, el padre y todos ellos hacen que sufran, por así decir, sus hijos, aunque sea un poco, para que aprendan. No, bueno, no es hacerlo sufrir a tu hijo. El que el castigo te haga sufrir no quiere decir que tu padre te da un castigo para que sufras. Sí, para que aprendas. Claro. Vos sufrís porque el castigo te duele, porque no te gusta que te castiguen. Pero eso es, digamos, la consecuencia de haber hecho una cagada. Claro. No tendría sentido que vos hagas una cagada y yo te ponga un castigo, que ese castigo te haga más feliz. No Ya. tiene mucho sentido, ¿no?